Le doy la bienvenida a Roberto Briceño León, es director del Observatorio Venezolano de Violencia, nos acompaña vía Skype, no doy su ubicación por cuestiones de seguridad. Gracias, don Roberto, por estar aquí, buenas noches. Saludos, Fernando, para ti y para tu audiencia. Qué amable, don Roberto, muchas gracias. Don Roberto, entender qué son los colectivos y quiero traer a colación y que la gente lo escuche y lo entienda fuera de Venezuela, que hay evidencia en video de actuación de colectivos en contra de manifestantes con la tolerancia de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana sin actuar, estando ahí junto a ellos, incluso partiendo de lugares donde se han enfrentado a manifestantes sin actuar. ¿Puede explicarme por qué, don Roberto, ocurre este fenómeno de acuerdo a las investigaciones que han hecho ustedes? ¿Es por impunidad o es por complicidad? Bueno, obviamente que hay impunidad y hay complicidad. Hay las dos cosas, Fernando. Hay impunidad porque no hay ningún castigo frente a ellos, ningún castigo frente a las agresiones que hacen a los ciudadanos, y hay complicidad al dejarlos actuar. De alguna manera lo que uno puede decir es que los colectivos se han encargado o se encargan de hacer el trabajo sucio que no puede hacer directamente o se niegan a hacer algunos momentos los militares o los cuerpos policiales. Ese trabajo sucio, ese trabajo de agresión directa, abierta, sin tener que pensar o tener un temor acerca de lo que pueden ser los derechos humanos, porque estarían siendo individuos privados los que actuarían y no funcionarios del Estado. Eso es lo que está actuando allí. Es decir, son grupos realmente deberían ser calificados como paramilitares y no propiamente como parapoliciales, aunque en momentos cumplen funciones parapoliciales, pero en esencia en este momento son grupos paramilitares, son grupos de choque, son grupos que están establecidos para controlar a la población, para cumplir con aquello que el expresidente Chávez llamaba cuando decía que era una revolución pacífica pero armada. Bueno, ahora estamos viendo que no es tan pacífica y que claramente sí es armado, pero es armado no solamente por algunos de los funcionarios militares que apoyan o que actúan, sino también por estos grupos que desde su origen tienen un sentido de la violencia, desde su origen tienen un sentido del uso de la fuerza y de las armas para alcanzar el poder, para alcanzar las metas políticas que tienen. A través de la violencia. Ahora, don Roberto, ¿quién los arma? Porque no es tan fácil. Una cosa es ser un grupo paramilitar y otra cosa es tener armas en su poder a la vista de la misma Guardia Nacional. ¿Quién los arma? ¿De dónde les llegan las armas? No es fácil saberlo. Las informaciones que hemos tenido en los centros de investigación que formamos el Observatorio Venezolano de Violencia, las 7 universidades que estamos allí, las informaciones que hemos podido tener son variadas. Unas están vinculadas a la guerrilla colombiana. Hay que recordar que los colectivos como tales surgieron como una continuación de los movimientos guerrilleros de Venezuela. Es decir, la guerrilla urbana venezolana se fue transformando y algunos de ellos llegaron a ser colectivos. Estos grupos mantuvieron por mucho tiempo vínculos con la guerrilla colombiana, vínculos estrechos, creían en la lucha guerrillera, creían y creen en la lucha por el poder utilizando las armas. Estos grupos, para que alguien fuera del país pueda tener una idea, estos grupos le construyeron una estatua al fundador de la guerrilla colombiana, a Marulanda, y la colocaron a unos pocos cientos de metros del Palacio Presidencial de Venezuela, y cuando develan esa estatua lo hacen con participación de diputados del propio partido de gobierno. Es decir, hay una implicación conceptual en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza no es un elemento secundario, aleatorio, es un elemento constitutivo del tipo de lucha política que están planteando, y en este momento los utilizan como fuerzas de choque. Los utilizaron igualmente en el año 2014, ¿no? Y hay que recordar que incluso en aquel momento, cuando
Meses después, algunos de sus miembros fueron abatidos, enfrentados por la policía, y los policías los persiguió. Ellos le reclamaron al presidente en ese momento que cómo era que durante las protestas del 2014 ellos eran unos aliados de la revolución y que después los iban a llamar delincuentes y homicidas. Es decir, hay una implicación muy intensa allí. Fernando. Voy a marcar, don Roberto, una pausa, si me permite, para regresar y continuar con esto que es sumamente interesante y que descobija un hecho que hoy aterroriza a los venezolanos. Aterroriza. Voy a hacer una pausa y es la pregunta, ¿el trabajo sucio? Ya don Roberto nos decía, sí, son los encargados del trabajo sucio, los colectivos civiles armados que aterrorizan a los venezolanos. Estoy de regreso con don Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia. Estamos hablando de los colectivos. Y don Roberto, quiero preguntarle a usted, estos grupos tienen aterrorizados a los venezolanos. Es muy imponente, me ha tocado a mí estar en Venezuela y verlos. Es como una desbandada, llegan muchos al mismo tiempo, el ruido de las motos. Impone, nada más el hecho de la llegada. Y saber que pueden estar armados es más dramático aún. Don Roberto, ¿cómo se puede un ciudadano pues proteger de esto, de este movimiento, de estos grupos, en una Venezuela colapsada como la de ahora? ¿Hay alguna forma? Bueno, es muy difícil poder decir que hay una forma de defenderse propiamente. Los venezolanos han optado por la protesta pacífica, han optado por la protesta no violenta. Hay una forma muy fuerte y muy poderosa de resistir a la violencia con la no violencia, con la respuesta, con la defensa cívica, con la idea de la verdad, de la norma, de la ley. Eso de alguna manera desarma el efecto político que esto quiere. Digamos que es enfrentarse a grupos delincuenciales, a grupos que quieren imponer un país, una manera de entender, unas leyes, una forma de funcionar de una sociedad a partir de la fuerza. Entonces, como el ciudadano como tal, es muy difícil que pueda generar una defensa, porque lo contrario sería decir, va a armarse el ciudadano y va a enfrentarse, y estaríamos entonces hablando de una propuesta de guerra civil, y eso no es lo que tiene planteado Venezuela. Los venezolanos, en Venezuela no hay posibilidad inmediata de una guerra civil porque solo hay un grupo armado. Solo los militares y los colectivos están armados, el resto de la sociedad no está armada. Entonces, el enfrentamiento es muy desigual desde el punto de vista de la fuerza física, pero muy desigual también y muy fuerte desde el punto de vista de la moral de los ciudadanos. Lo que uno ha visto y lo que se vio expresado en la situación de la Asamblea es la concreción, la demostración de la expresión del presidente de hace unos días, diciendo que lo que no pudieron conseguir por los votos, lo van a conseguir por las armas. Bueno, no pudieron conseguir por los votos entrar a la Asamblea Nacional y tener dominio de la Asamblea Nacional. Quieren hacerlo entonces con las armas, con los palos, con los garrotes, con los empujones. Pero eso que aparentemente tiene una gran fuerza, al final lo que expresa es la debilidad política y moral que tiene el gobierno en Venezuela. Muy interesante entender esto último que nos estaba diciendo don Roberto. Hay muchos más analistas y expertos que vinculan precisamente esa declaración de Nicolás Maduro con lo ocurrido en la Asamblea, al igual que, por otra parte, el llamado del vicepresidente Tarek El Aissami. No se puede comprobar de cierto que existe una conexión, pero la coincidencia es muy grande. Quiero agradecerle a don Roberto Briceño por haberme acompañado. Don Roberto, mil gracias. Le prometo que no lo voy a molestar mucho en el futuro, pero seguramente le pediré en nueva cuenta que nos acompañe. Encantado, Fernando. Saludos para ti y para tu audiencia. Ha sido un placer. Gracias, muy amable. Era Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia.